La hidrosfera estudia el agua de nuestro planeta, tanto el agua líquida como el agua sólida, la gaseosa queda para la atmósfera. Como bibliografía sobre hidrosfera, aclaro, no es para que compren los libros o los lean, es para que los tengan de referencia. Está el Masters, que es general de temas ambientales, incluyendo este. El Standard Methods es la bibliografía central que emplean los laboratorios para efectuar todo tipo de análisis de agua. Por ejemplo, si se quiere saber si un agua es potable, se toma una muestra y se envía al laboratorio. Cuando reciba el informe verá que el método analítico empleado para medir cada parámetro está indicado como SM y unos números y unas letras. Ese SM refiere al Standard Methods. Luego tenemos el CALF, bibliografía central de la parte de la limnología, que es el estudio de las aguas dulces. Tenemos bibliografía de oceanografía, de aguas subterráneas, faltaría alguno de glaciología. Les dejo abajo una referencia muy importante al Manual de Hielos Continentales Argentinos, sobre lo que ya hablaremos en un ratito. Haciendo una clasificación de los cuerpos de agua líquida en el planeta. Dentro de las aguas superficiales tenemos por un lado a los mares y océanos, lechos lénticos y los lechos lóticos. Los cuerpos de agua lénticos son los que se mueven lentamente, ¿sí? Además podemos pensar que muchos de ellos tienen forma lenticular, para acordarnos, y los cuerpos de agua lóticos son los que tienen movimiento. Pensemos, un cuerpo léntico podrá ser una laguna y un cuerpo lótico podrá ser un río, por ejemplo. Y los cuerpos de agua subterránea, por otro lado, son los que denominamos napas o acuíferos. El término acuífero a veces también se emplea para cuerpos de agua superficial, en nuestro caso lo usaremos para agua subterránea solamente. Como ejemplos de lechos lénticos tenemos lagos, lagunas, charcas, embalses, albúferas, que son unas zonas que tienen contacto de agua dulce y agua salada, muy interesante para el estudio de los biólogos marinos, por ejemplo, pantanos, esteros, bañados, estanques, etc. Los cuerpos de agua lóticos son los que se mueven con cierta velocidad. Si quieren, como regla mnemotécnica, acuérdense de la marca de auto Lotus, que se mueven rápido. Y los más representativos son los ríos, los arroyos y los estuarios, como el estuario del Plata que tenemos en la foto. ¿Cómo imaginan que son las napas de agua subterránea? A veces uno piensa en una especie de río subterráneo, ¿no? Pero la mayoría de las napas que hay en nuestro territorio, en gran parte del mundo, son napas arenosas o de grava o pedregosas, pero en general arenosas, que están saturadas de agua. O sea, es una zona que no es un hueco, sino que está lleno de arena y entre los intersticios de esa arena hay agua. Como ejemplo tenemos el material que se ve en la foto, está sacado de la zona de napa durante una perforación. El acuífero cercano a la superficie, que se halla a presión atmosférica, suele denominarse napa o acuífero freático, y los que están más a profundidad, que suelen tener presiones mayores, son los acuíferos o napas piezométricas. También se les denomina acuíferos confinados o semiconfinados, según como sea la característica del terreno. Ahora, los ríos subterráneos no es que no existen, los hay, por supuesto. Son las denominadas napas kársticas. Los terrenos kársticos son ricos en carbonatos de calcio, magnesio, y los carbonatos, al estar en presencia de fluido de agua ácida, agua con cierta acidez, se van carcomiendo y vamos generando estos túneles que son verdaderos ríos subterráneos. En nuestro país, en la zona cordillerana, hay este tipo de napas. También existe un tercer tipo de napa o acuífero que no está citado aquí, que son las fisurales. Pensemos que todos los huecos que queden por quebradura de la roca madre, siempre que haya continuidad, van a ir llenándose de agua. Por último tenemos el suelo congelado o semicongelado en profundidad, que se denomina permafrost. La imagen que se ve en pantalla es muy extraña porque hay justo una quebradura y vemos el suelo congelado abajo. Normalmente uno ve el pastito. En los Boy Scouts nos enseñan que cuando uno va a acampar a zonas donde hay posible permafrost, zonas muy frías, glaciares, etcétera, no hay que hacer fuego en el piso, porque el fuego en el piso, si uno lo hace cerca de la carpa, puede derretir el permafrost y deformarse el terreno y hundirse la carpa, ¿no? Esto es un corte transversal de un río que nos muestra que cuando el nivel freático está más alto que el río, la napa le aporta agua al río. ¿Qué sucede? En sitios como nuestro país,
Hay algo que se llama ciclo hidrogeológico, también a veces mencionado como ciclo hidrológico, que depende de las precipitaciones acumuladas y termina generando un ciclo más o menos regular, que en América del Sur es de unos 4 o 5 años, con momentos de gran contenido de agua en las napas freáticas y otros de bastante sequía. Entonces, cuando las napas están más altas que el río, le aporta agua al río. Y si yo ensucio el suelo y con ello ensucio la napa, voy a terminar ensuciando el río también. En cambio, en los tiempos secos del ciclo hidrogeológico, cuando la napa está más baja que el río, es el río el que le aporta agua. Entonces, en esos casos, si yo vuelco efluente sucio al río, voy a terminar ensuciando también la napa freática. Esto que vemos aquí es un corte de alrededor de 1000 metros de profundidad en la zona del Parque Industrial de Pilar y nos muestra los distintos perfiles de suelo que aparecen. En superficie hay unos 30 metros, 30-40 metros formado por las arenas pampeanas y donde corren las aguas pampeanas, que es el acuífero freático de la zona. Esa agua está sucia, lamentablemente, por el aporte de todas las cosas de superficie. Luego tenemos una zona arcillosa, un estrato arcilloso que se denomina acuitardo, que está entre el pampeano y el puelche. El acuitardo, al ser de arcilla, que recordamos que es muy poco permeable, permite que el agua lo atraviese pero muy lentamente. El acuitardo tiene unos pocos metros. De allí llegamos a las arenas puelches, amarillas más claras, los colores son más o menos los colores que corresponden a cada estrato. El puelche también tiene unos 30-40 metros de profundidad, pensemos que desde superficie llegamos al fondo del puelche llegamos hasta los 60-80 metros. En las arenas puelches corre el acuífero puelche, que es un acuífero confinado y de buena calidad, ¿sí? O por lo menos venía siendo de buena calidad. El tema es que se ha ido ensuciando en algunas zonas por sobreexplotación. Tengamos en cuenta que el puelche recibe el agua del pampeano, ¿sí? Que va pasando a través del acuitardo. Y aquí hay un punto muy importante que hasta ahora no hemos mencionado, es que las arcillas que están en el medio, mientras va pasando el agua, mientras las va atravesando, va haciendo que se limpie ese agua. Por un lado, por absorción química y absorción física de los contaminantes, y por otro lado, porque permite la biodegradación de los contaminantes presentes. Tengamos en cuenta que en investigaciones de suelo se han encontrado organismos vivos hasta unos 20 kilómetros de profundidad. O sea, no es que no hay vida en el suelo profundo. Entonces, bueno, tenemos el pampeano arriba, con agua sucia, el puelche con el agua buena, que al fondo estará a 60-80 metros. Luego está la formación Paraná, de unos 300 metros de profundidad, más o menos. La zona de arriba es una zona bastante impermeable, arcillosa, y por la parte baja es donde transcurre el acuífero Paraná, que es de agua salada, de cloruros, cloruro de sodio y otros. Más abajo tenemos la formación Olivos, de unos 400 metros de profundidad, con la zona superior con un acuitardo también, o acuicludo. Los acuicludos son zonas más cerradas que los acuitardos, en general formaciones arcillosas o de roca madre. Y en la formación Olivos, en la zona inferior, que tiene esas arenas rojizas como vemos, corre el acuífero Olivos, son aguas muy antiguas y sulfatadas, con sulfatos. Más abajo, bueno, acá dice basamento cristalino, no sé qué habrá. Hasta el fondo del de Olivos habrá unos 750 metros más o menos de superficie. El esquema tiene algunas simplificaciones, pero es bastante claro para entender cómo es el suelo bajo nuestros pies. Las perforaciones mal hechas, no cementadas, provocan el ensuciamiento de las napas. Pensemos que uno pincha el pampeano, el acuitardo intermedio y llega al puelche, ahí se puede infiltrar agua. Por otro lado, cuando hay una sobreexplotación, por ejemplo, de las aguas del puelche, dado que hay una ley que gobierna el pasaje de fluidos por medios porosos, que es la ley de Darcy, y para aplicarla sencillo es parecida a la ley de Ohm, la corriente sería el movimiento de agua, el voltaje sería el gradiente de humedad. Entonces, si yo seco el puelche, seco alguna zona del puelche, y se aumenta mucho el gradiente de humedad, lo que sería como la tensión o el voltaje entre el pampeano y el puelche, y la corriente va a ser mucho mayor.
se va a pasar mucho más rápido el agua a través de ese acuitardo arcilloso. Entonces, al pasar rápido el agua, no le doy tiempo a que se limpie y termina ensuciando el puelche. Ya se vienen midiendo zonas contaminadas, lamentablemente, de nuestro puelche. Cuando se construye una instalación industrial, es requisito poner algunos freatímetros, esos son unos pozos de diámetro pequeño que llegan hasta el fondo de la napa freática. Los geólogos, hidrogeólogos tienen que definir dónde colocarlos, pero básicamente, para hacerlo sencillo, tiene que haber un freatímetro por lo menos aguas arriba de la fábrica, aguas arriba de la napa, ¿sí? Y otro aguas abajo de la fábrica. ¿Y qué voy a controlar? Bueno, no sé, si mi fábrica trabaja con mercurio, digamos, voy a medir el mercurio en el freatímetro de aguas arriba y el mercurio en el freatímetro de aguas abajo. Si hubo una diferencia entre los dos puntos, es debida a mi fábrica. ¿Se entiende? Los controles a realizar son periódicos según indica la legislación en cada lugar. Pasamos ahora por un rato al agua sólida, lo que es la criósfera, la parte congelada de la hidrósfera. Algunos comentarios interesantes, por ejemplo, para que se forme el hielo de un glaciar, es necesario que se acumulen al menos 32 metros de nieve, ¿sí? Y sobre el nivel de nieves eternas, que se denomina nivel de NB, o sea, donde siempre hacen menos de 0 grados. 32 metros de nieve para que se empiece a formar abajo un poquito de hielo glaciar. Veamos que no es fácil que se formen los glaciares. Existen glaciares de valle y glaciares de manto. Los glaciares de base son los que tenemos, por ejemplo, en las montañas, el Perito Moreno, esos que van descendiendo. El valle puede ser un valle fluvial de un río o un valle glacial, la artesa glaciaria, que es por donde corre un glaciar. Los glaciares de manto, en cambio, son los que hay en la Antártida, en Groenlandia, que crecen radialmente, ¿sí? Los glaciares son un excelente indicador del calentamiento global, ya que al ir elevándose el nivel de NB, de nieves eternas, se van reduciendo y eso es muy visible. En este caso tenemos la ruptura de la barrera del Larsen C, de una zona de la barrera del Larsen C de la Antártida, que sucedió hace unos pocos años. El trozo que se rompió tiene el tamaño más o menos del medio Puerto Rico, así que podría ser un país. Es normal en el crecimiento radial de los glaciares de manto que vaya habiendo rupturas en las zonas externas, pero ese proceso se ha venido acelerando fuertemente. Les cuento aquí un hecho anecdótico que puede ser interesante. En el año 2008, mientras estudiaba ciencias ambientales en la UBA, nos enteramos que había sido vetada una ley, que era la Ley de Protección de Glaciares, y con mis compañeros de curso, piensen, éramos como ustedes, un curso de estudiantes de la universidad, de posgrado en ese caso. Nos preocupó el asunto, veníamos justo de estudiar el tema de glaciares y estábamos en la materia de legislación ambiental, me acuerdo, cuando fue el veto. La ley se ocupaba de evitar que emprendimientos de distintos tipos, mineros en ese momento, pero también otros, saquen glaciares de donde estaban en las montañas para sacar los minerales de abajo. Investigamos y vimos que no se estaba haciendo nada, incluso casi no había salido la noticia, había una notita muy chiquita en La Nación. Entonces tuvimos la sensación de, bueno, nos toca hacer algo, ¿sí? Estábamos estudiando ciencias ambientales, había pasado esto y dijimos, bueno, hay que hacer algo, esto no puede ser porque esta ley era importante. Entonces armamos todo a pulmón un sitio para juntar firmas, en ese caso en ese tiempo no existía change.org, y apoyándonos en el derecho de iniciativa popular que da nuestra Constitución, que permite juntar una cierta cantidad de firmas para exigir al Congreso que trate un tema. Éramos 11 compañeros de curso, yo dirigí el proyecto, nos pusimos a juntar firmas por todo el país. Por un lado teníamos la herramienta web, por otro lado se sumaron voluntarios en todo el país, a los que cada uno le dimos un carnet y unas planillas con las que juntaban firmas en las rutas. Fuimos a recitales, hicimos unas remeras, miren, a ver, ahí está, de otro lado. Entonces le dábamos las remeras al músico, a los músicos que estaban, y los músicos la tiraban, y decían firmen por los glaciares, contaban lo que hacía, y gritaban, ¡ah! Bueno, esas cosas. Se sumaron muchas ONG que nos fueron acompañando en el proceso, y para el año 2009-2010 se presentaron las firmas en la mesa de entrada de diputados.
Habíamos tenido mucho cuidado para que todas las firmas sean válidas y puedan ser verificables por muestreos aleatorios. Hubo reuniones, nos tocó también hablar en el Salón Azul del Congreso. Nosotros habíamos dejado perfectamente aclarado desde el principio que esto era un movimiento no partidario, ¿sí? En los diarios salía cruzada científica en defensa de los glaciares y cosas por el estilo. Y bueno, al final se logró aprobar una ley de protección de glaciares, que es una de las leyes de presupuestos mínimos que ya vamos a ver más adelante, que no es la mejor, pero por lo menos se logró que no quedara en la nada el asunto como parecía. Una de las cosas que consiguió la ley de protección de glaciares es que el IANIGLA, el Instituto Nacional de Glaciología, lleve a cabo un enorme trabajo científico de relevamiento para confeccionar el inventario nacional de glaciares, porque hasta ese momento no sabíamos todos los glaciares que teníamos y difícilmente uno puede proteger lo que no sabe que tiene. ¿Cuántos glaciares piensan que tenemos? 17.000, ¿sí? Muchísimos, hielos glaciares continentales. Bueno, ese manual que surgió a partir de esta ley de protección de glaciares y el trabajo de IANIGLA lo tienen como uno de los links abajo del video. Acá vemos algunos de los glaciares que estaban amenazados por el tema de la Barrick Gold en San Juan, glaciares de montaña. Acá tenemos otro caso de visualización de los glaciares como indicadores del calentamiento global. Fíjense, es en la zona del volcán Lanín, en el sur de la Argentina. Las fotos tienen una diferencia de aproximadamente 100 años. Fíjense cómo se fue elevando el nivel de nieves eternas a causa del calentamiento global en ese periodo. La lengua del glaciar no llega hasta donde llegaba antes, claramente, ¿sí? La cota de 0 grados en verano es la que corresponde al nivel de neve. O sea, más arriba de donde hace 0 grados siempre o más bajo en verano, a partir de allí es posible la existencia de nieves eternas. Volvemos a hablar ahora del agua líquida, en este caso los océanos. Las curvas que se ven en pantalla de temperatura y salinidad versus profundidad hasta unos 3-4 kilómetros son una especie de huella digital de cada sector del océano, de los mares. Los oceanógrafos que trabajan en estos campos pueden a veces saber de qué zona del planeta estamos hablando viendo este gráfico. Se realizan bajando unas rosetas con un montón de tomamuestras para colectar a distintas profundidades y agua y medir estas variables. Como el agua tiene estas particularidades de densidad, saben que el agua más pesada se da a 4 grados centígrados, por debajo y por encima de ese valor el agua pierde peso, y por otro lado el agua salada es más pesada que el agua dulce, digamos. Eso termina generando una circulación, un movimiento de las masas de agua que en el planeta convergen en lo que se llama el cinturón de circulación termohalina global, forman este cinturón. Este cinturón es importantísimo porque permite que haya intercambio de temperatura entre las zonas frías y cálidas del planeta y que haya intercambio de nutrientes, que transporta nutrientes hacia uno y otro lado. Fíjense que va por superficie y por profundidad. Si este cinturón de circulación termohalina se cortase, se interrumpiese en algún momento, la vida en el planeta como la conocemos no sería posible, cambiaría fuertemente. Dejamos esos escenarios gélidos y vamos ahora a hablar un poquito de las olas. Para que se formen es necesaria la presencia de un área con gran profundidad marina y la presencia de vientos casi constantes. Estas ondas viajan prácticamente sin atenuación hasta que se acercan a la zona costera y cuando la profundidad alcanza unas 3 veces la amplitud de la onda de la ola, ahí es afectado y ocurre la rompiente. Las olas que recibimos en nuestra costa atlántica se forman en 2 puntos, en 2 zonas, en el sur de Sudáfrica y en el norte de la Antártida. Y desde allí la onda viaja hasta nuestra costa. Así que la próxima vez que se mojen las patas con la espuma del mar en Necochea, ya saben de dónde están viniendo las olas. Existen otras ondas tridimensionales de longitud mucho mayor, que son lo que denominamos mareas, que son generadas especialmente por la atracción gravitatoria y también por la fuerza centrífuga. La atracción gravitatoria es, en primer lugar, del Sol, y en segunda instancia de la Luna,
ambos causan la marea, tironean del agua, digamos, y por otro lado la rotación de la Tierra hace que también ocurra esta onda, aporta bastante a esta onda. Imagínense si la Tierra estuviera quieta con el agua toda lisita y empieza a girar, el agua se acumularía en la zona del Ecuador, hasta que en un momento la columna de agua es muy grande y comienza a oscilar generando una onda tridimensional en todo el océano. Entonces ese efecto sumado a la atracción del Sol y la atracción de la Luna es lo que genera las mareas. Dependiendo de la posición de cada zona costera en el planeta y su orientación, la playa en cuestión podrá tener marea diurna, semidiurna o mixta. La diurna tiene un momento en el día de pleamar y otro de bajamar. En el momento de pleamar la playa va a estar más chica y en el momento de bajamar es el momento de playa grande. En el caso de las semidiurnas hay dos momentos en el día de pleamar y dos de bajamar. Y en el caso de la marea mixta, el tercer tipo, también hay dos momentos en el día pero de distinta intensidad. Tenemos una playa más grande en cierto momento y después una playa grande pero no tan grande y dos playas más pequeñas intermedias. En el caso de nuestra costa atlántica tenemos mareas mixtas al norte del paralelo 42 y mareas semidiurnas al sur de ese paralelo. Como último tema de la parte de hidrófera tenemos para ver las corrientes litorales. Las corrientes litorales son más o menos paralelas a la costa y terminan siendo generadas por la convergencia del oleaje y los distintos factores de movimiento marino y tienen enorme importancia porque llevan consigo sedimentos, contaminación, nutrientes, entre otras cosas. Vemos en el mapita este parcial de Argentina que al norte del paralelo 42 también las corrientes litorales suelen ser hacia el norte, ¿sí? De sur a norte. Y al sur del paralelo 42, en la costa patagónica, las corrientes litorales suelen ser hacia el sur. El paralelo 42 no es que delimite la Patagonia, sino que está en medio de ella. Fijémonos entonces ahora esta espiga que vemos en la foto de la derecha, que hay en una playa. La forma de esa curva no tiene importancia, podría ser recta. Y si es de la costa argentina, pensemos a partir de lo que se ve, si es más probable que esta foto sea del norte del paralelo 42 o del sur del paralelo 42. Fijémonos dónde hay más sedimentos acumulados, dónde es más grande la playa. En la playa del lado sur, ¿sí? Eso indica que la corriente litoral se mueve de sur hacia el norte. Entonces, al poner la espiga, hizo que crezca la playa sur y que se achique la playa norte a la que no le llegan sedimentos. Por tanto, esta fotografía es mucho más probable que sea de una zona al norte del paralelo 42. Este fenómeno que ocurre con una playa que crece y la otra que se achica llevó a colocar una infinidad de espigas en nuestra costa bonaerense en lo que son malos manejos costeros, ¿sí?